Perfecto, no. A todos ustedes un cordial y fraterno saludo. Les pido excusas en el día de hoy por, por los 5 minutos en los que de pronto no pudimos arrancar como de costumbre. Pero bien, aquí estamos con toda la disposición puesta a poder trabajar en función de lo que nos convoca en este diplomado de metodología de la investigación, apoyada por inteligencia artificial. Es importante recordar que vamos a estar apoyándonos en una literatura que ya Dios mediante mañana se les va a dar el acceso del material según las orientaciones dadas por los anfitriones de la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual y van a poder obviamente ir complementando, ¿sí? Porque una de las cosas, como lo explicamos en estos días, es que nosotros podamos alimentar a la inteligencia artificial y una de las cosas que nos va a servir mucho para alimentar a la inteligencia artificial precisamente es la literatura, poder adjuntar libros, por ejemplo, cuando voy a crear una, por ejemplo, una investigación cualitativa de tipo eh, fenomenológico, por ejemplo, monto un par de archivos, un par de libros o de autores que abordan el método para que la inteligencia artificial comprenda desde qué método quiero que trabajemos en la investigación. Es decir, y aquí quiero que seamos claros, esto no es un tema de decirle a la inteligencia artificial, hazme una investigación cualitativa, no. Es un tema de poder suministrarle la información que yo considero que tiene validez para que ella pueda hacer un procesamiento de construcción semántica. Sumado a eso, yo también debo tener un conjunto de conocimientos que me permitan hacer lectura de sus respuestas para poder hacer una retroalimentación asertiva. Esto lo hemos mencionado en los días anteriores. Para las personas que entran por primera vez, bienvenidos a este curso. Hoy es nuestro tercer día. Durante el primer y segundo día estuvimos hablando sobre los mitos y las realidades de la inteligencia artificial. Ayer estuvimos haciendo una parametrización. Me gustaría saber cómo les fue, si pudieron o no hacerlo. Y vamos hoy a ir trabajando ya un poco más en poder comprender los diferentes prompts con los que vamos a ir trabajando y que vamos a ir progresivamente explicando, ¿ok? Y pues bien, en estos chats que les voy a ir mostrando, ustedes también van a poder tener acceso a ellos a partir del día de mañana, Dios mediante. Vamos a hablar un poco de epistemología, vamos a hablar un poco hoy sobre comprender la naturaleza del pensamiento, de los enfoques o de los métodos más comunes en la investigación de las ciencias, tanto exactas como sociales o humanas. Vamos entonces a comprender un poco. Y el objetivo de esta clase no es traer unas diapositivas con definir qué es el enfoque cualitativo, porque eso lo podemos hacer con los libros, de hecho lo podemos hacer con la misma inteligencia artificial. Hoy vamos a hacer eso utilizando la matriz de Guba para que ustedes comprendan un poco a lo que me refiero, pero quiero más poder manejar un discurso diferenciador y ese discurso diferenciador se va a centrar en metáforas o en analogías que a ustedes les permitan comprender las características del pensamiento según el enfoque. Y esto va a ser muy importante para cómo ustedes van a percibir la acción investigativa. Eh, vamos. Perfecto. Ok, vamos entonces a iniciar con el permiso de todos ustedes. Voy a apagar por el momento el chat porque es algo que siempre nos dicen, profesor, apaguen el chat para que se pueda,
se pueda, no se genere saturación de información. Sé que muchos tienen necesidades particulares, profe, yo necesito hacer en este momento, estoy en el análisis de los resultados, estoy haciendo esto. Y pues bien, cualquier pregunta de manera particular, ya yo les di mis redes sociales, me las pueden hacer. Aunque en estos días no he tenido el espacio para poder eh, analizar o entrar a las redes sociales, pero cuando tenga la oportunidad lo voy a hacer. Entonces, para comprender esto que le estoy diciendo de la epistemología, quiero utilizar como ejemplo eh, una historia que se presenta en el libro de Belkis Rojas de Escalona, un libro que se llama Metodología de la Investigación Cualitativa. Y en ese libro, ella, cuando habla de la epistemología, cita este caso, cita el caso de Frederick. Y me parece que Belkis Rojas hizo un, un acierto al considerar tal ejemplo para explicar los enfoques y los métodos. Así que permítanme y utilizo esa misma narrativa. Eh, Había una vez una investigadora que proyectó un video del caso de Frederick, un sujeto, se lo presenta a tres sujetos diferentes, es decir, le presenta el caso de Frederick a tres sujetos. Ella proyecta y con ella hay tres personas, ¿sí? En ese video se narra por enésima vez la confesión de Frederick sobre lo que ocurrió aquella fatal noche. Los sujetos que están viendo el video es un detective, una psicóloga y un sacerdote. Está la investigadora y está un detective, una psicóloga y un sacerdote. Y ejecutan el video. En el video se muestra a un hombre de avanzada edad con un aspecto bastante desencajado, desorientado en sus pensamientos, el cual comienza a narrar lo siguiente. Ella no me vio, estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con decisión la tomé y la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo. La mordí una y otra vez, no sé cuánta, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser. No me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta de que morías. Te juro que no lo supe, decía Frederick. Solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue. En ese instante, la investigadora detiene el video, interrumpe el video y pide su opinión del testimonio a los tres sujetos, al detective, a la psicóloga y al sacerdote. ¿Okay? El detective no dudó en lanzar una afirmación, en lanzar con bastante vehemencia lo que según él había sucedido y que no había dudas. Este hombre ha asesinado a alguien, una mujer. Parece un acto de canibalismo, dice el detective. A todas luces, un crimen pasional. Pero es necesario demostrar esto, es de necesario corroborar esto que a simple vista se ve. Se necesita estudiar las evidencias, las huellas digitales, el tipo de sangre, recrear los sucesos, recolectar las evidencias, llevarlas al laboratorio y determinar precisamente qué sucedió. ¿Sí? El detective, desde su formación, asume la vida como el resultado del mundo físico, del mundo concreto.
del mundo en el cual podemos medir la realidad y podemos determinar la realidad. El detective no le interesa buscar supuestos, buscar cosas que no puedan demostrarse que son un hecho real. Así que el detective eh, asume unas hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que asume el detective? Que se ha asesinado a alguien, que sea alguien, lo más probable es que sea una mujer, que ese asesinato sea aparentemente un crimen pasional y que el modo haya sido de tipo canibalismo. Es decir, que un hombre devoró físicamente el cuerpo de una mujer. Así que él va a emplear todas sus técnicas para poder recolectar todas las evidencias, analizarlas y al final o demostrar sus hipótesis o negar sus hipótesis. ¿Sí? En este caso, el detective representa el enfoque cuantitativo, representa el paradigma empírico analítico, representa ese paradigma positivista o neopositivista o naturalista de la realidad, en las cuales las personas intentan descubrir las leyes del mundo físico e intentan demostrar los sucesos tal cual como han sucedido y ser en ello lo más objetivo posible. Así que el detective, desde su cosmovisión, representa para nosotros una investigación cuantitativa. Cuando yo voy a desarrollar una investigación cuantitativa y me expongo a una realidad, como en el caso del detective que vio un testimonio de Frederick, esta persona asume en su cosmovisión la necesidad de ¿qué? De medir la realidad, de demostrar la realidad, ¿sí? De demostrar la realidad, de poder evaluar, de poder diagnosticar, de poder medir, de poder validar que ese testimonio es real, que definitivamente sí fue una mujer, que definitivamente las razones por las cuales sucedieron fue porque fue un crimen pasional y que definitivamente terminó siendo o no un acto de canibalismo. Lograr determinar, decir con certeza, sin titubeo y sin duda, de que esta es la realidad. Busca correlacionar variable en algunos casos, no en todos. Busca determinar los niveles de causa-efecto, aunque no todas las investigaciones cuantitativas son causales. ¿Sí? Ay, gracias. Busca explicar, busca identificar. Así que entendemos que cuando yo voy a hacer una investigación, lo primero que tengo que preguntarme es qué quiero resolver. ¿Cuál es mi intencionalidad? ¿Cómo estoy observando el mundo? Entonces, ¿cómo yo observo la realidad? Si lo que yo busco es demostrar causas, demostrar fenómenos, determinar realidades, demostrar que algo funciona, validar que algo definitivamente genera determinados resultados, entiendo entonces desde mi naturaleza epistemológica que mi investigación lo más probable es que sea cuantitativa, porque tengo que acudir a las técnicas y a esa manera de pensar para poder finalmente lograr medir, evaluar, validar, determinar, correlacionar, explicar o identificar. ¿Esto por qué tenemos que tenerlo claro? Porque tenemos que parametrizar a la inteligencia artificial desde esa cosmovisión. Entonces, ahora que veamos la matriz de Guba, esa matriz de Guba es muy importante para nosotros poder determinar la coherencia epistemológica entre el paradigma con el que voy a hacer la investigación
el enfoque con el que voy a hacer la investigación y el método con el que voy a hacer la investigación y que sean coherentes. Les pido que me excusen, pero hoy la garganta me ha fallado bastante, así que voy a tener que estar eh, tomando algo de jengibre para minimizar el impacto de lo que tengo en la garganta hoy. Entonces, entendemos que las investigaciones cuantitativas no son simplemente porque utilizo encuestas cerradas, voy a utilizar las estadísticas y voy a utilizar instrumentos cerrados. Obviamente, esto es un elemento fundamental y base de la investigación cuántica, pero no es el todo de la argumentación de la investigación cuántica. Así que cuando yo me paro y yo voy a decir, hombre, por ejemplo, imaginémonos que yo soy el detective y yo voy a decir, perfecto, esta investigación voy a desarrollar una investigación de carácter explicativa. Dice, yo voy a desarrollar una investigación de tipo no experimental con alcance explicativo, de tal manera que voy a recolectar información de un suceso que ya sucedió, que es un asesinato, es decir, la variable independiente que fue la acción que se desarrolló, que fue el asesinato que ocurrió con sus características, yo voy a recolectar todos los datos, ¿sí? Y voy a intentar entonces hacer un análisis, ¿sí? Frente al hecho y cómo pasó. Y finalmente puedo tener un alcance donde voy a explicar qué sucedió y cómo sucedió a partir de los datos cuantitativos, a partir de las evidencias, a partir de un conjunto de información que yo recolecte y tener precisamente el tipo de investigación que yo voy a desarrollar. Entonces, el paradigma empírico-analítico, el paradigma o el enfoque cuantitativo, es un enfoque que su origen, que es desde el pensamiento naturalista, del positivismo, del neopositivismo, ¿sí? Esas corrientes que le han dado vida a lo que hoy en día asumimos como enfoque cuantitativo, es fundamental que nosotros comprendamos como investigadores qué es lo que busca ese método, ese enfoque. Y ese enfoque lo que busca son leyes universales, así que son o tienden a tener un tono discursivo particular. Y este es el siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es el tono discursivo de ese tipo de investigación? Sí. Entonces yo entiendo que cuando yo voy a redactar una investigación cuanti, debo buscar un lenguaje lo más técnico posible, lo más exacto posible, lo más concreto posible, ¿sí? Tienden a ser deductivos porque tendemos a reconocer el problema en su manifestación más amplia, más grande, ¿sí? Y terminamos viendo cómo se manifiesta en una pequeña muestra, que termina siendo los participantes o la población con la que yo voy a trabajar. Así que la redacción termina siendo muy deductiva de lo general a lo específico. Debemos ser lo más exacto posible. Y cuando yo estoy evaluando una investigación, sobre todo cuantitativa, aunque esta recomendación también aplicaría en muchos aspectos a la investigación quali, muchas veces, la gente dice, se hace indispensable, eh, por ejemplo, la comprensión lectora está en estados críticos en la institución. Entonces yo digo, no está siendo exacto, necesito que me redacte con exactitud cuál es ese estado. No, es un estado crítico, sí, pero ¿cuál es el estado crítico? Me tienes que decir en este momento. Hombre, se han hecho unas pruebas diagnósticas externas. A partir de las pruebas de estado se determina que la lectoescritura está en un 46,8 que ha ido decayendo aproximadamente en los últimos 5 años, casi 5 puntos por año, y ya estamos por debajo de la media nacional, por debajo de la media internacional, ¿sí? Entonces, buscar el discurso lo más exacto posible. No puedo entrar con ambigüedad. Es de vital importancia. ¿Por qué es de vital importancia? ¿Qué es eso de vital importancia en una redacción de texto académico? Sí, es decir, que si esto no se hace, me voy a morir. Entonces, no.
O sea, tenemos que evitar ese lenguaje informal, irnos al tecnicismo y procurar que cada afirmación o cada argumentación debe estar debidamente soportada por los datos. Esa es la intencionalidad de una redacción desde un enfoque cuantitativo, buscando ser objetivo lo más posible. Por eso, cuando veamos las variables en las investigaciones cuantitativas, vamos a estar conociendo que una de las variables extrañas que pueden surgir y que pueden afectar y que pueden contaminar la muestra y los datos en una investigación cuantitativa puede ser también las mismas subjetividades del investigador y de los participantes. Así que alejarme, a distanciarme de la población, enajenarme de la población en una observación no participante, tiende a ser una de las técnicas más relevantes a la hora de hacer investigación cuantitativa. ¿Sí? Eh, ese tono puede buscar causalidades, sobre todo en ciertos tipos de investigaciones. Por ejemplo, en las investigaciones cuasi experimentales o experimentales, donde estamos trabajando con diferentes grupos control o diferentes grupos base, eh, eh, o experimentales, perdón, usualmente terminamos buscando la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Estamos buscando una investigación de tipo causal, aunque no todas las investigaciones cuanti son causales, pero sí al menos son relacionales. O hay una relación de causalidad entre las variables, o al menos hay una relación que existe entre las variables que se están presentando, no necesariamente causales, pero sí debe existir relaciones entre ellas. Podemos asumir un lenguaje descriptivo, explicativo, descriptivo, exploratorio, correlacional y siempre la sistematización, el análisis, siempre buscando, para mí es muy importante la teoría general del sistema de Bertalanffy para comprender metodológicamente o para favorecer metodológicamente nuestro ejercicio. Así que, ¿qué tenemos que buscar? Sistematización. Tener la capacidad de sistematizar el problema, la realidad, la solución. Siempre tener la capacidad de sistematización. Entonces, vemos claramente cómo, las investigaciones cuantitativas, ¿sí?, que en este caso están siendo representadas por un detective, tienen una cosmovisión completamente determinada, completamente concreta con respecto a la realidad, y eso tenemos que verlo. Estas investigaciones tienden a ser lineales, tienden a tener un inicio y un fin, que al final terminan validando o no un conjunto de hipótesis o un sistema de hipótesis. No todas las investigaciones cuantitativas están obligadas a tener hipótesis, pero sí sabemos que las hipótesis juegan un papel fundamental, sobre todo en las investigaciones que buscan causalidad, que buscan relación de causa-efecto, ¿sí? O que buscan demostrar un hecho concreto. Entonces, ahí las hipótesis, aunque estas pueden estar presentes en todas las investigaciones sin ningún tipo de inconveniente, pero en unas son completamente obligatorias, ¿sí? Eso lo vamos a estar viendo más adelante cuando ya entremos solamente a hablar de investigaciones cuantitativas, ¿ok? Permítanme preguntarles si se ha entendido lo que este servidor ha mencionado, porfa, ¿sí? Entonces repasemos. El enfoque cuantitativo es un enfoque donde las personas buscan eh, comprender la realidad tal cual como se manifiesta, ¿sí? Tal cual como se puede observar, como se puede medir, como se puede validar, ¿sí? Buscando objetivamente la realidad. No hay cabida a la subjetividad ni a la intersubjetividad. No hay cabida. Dice Waldir, una pregunta. ¿Qué libros son netamente cuantitativos? O sea, ¿qué libros
o qué métodos? No, no comprendo muy bien la pregunta. Si hay libros que hablan de investigaciones cuantitativas, pero les sugiero que sean moderados, porque, por ejemplo, si son médicos, si son del sector de la salud, procuren buscar, y podemos buscar bibliografía de, de diseños metodológicos explicados y de alguna manera adaptados al sector en el que ustedes se desenvuelven. Porque si yo voy a coger, por ejemplo, un libro de metodología de investigación cuantitativa, ¿sí? Centrados para estudios concretamente eh, en un campo disciplinar, mejor dicho, lo voy a decir en otras palabras, no es lo mismo hacer una investigación cuanti en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, que hacer una investigación cuanti propiamente en las ciencias exactas. Así que es muy importante que si usted hace parte de las ciencias sociales o de las ciencias humanas y ha decidido hacer una investigación cuanti, procure buscar autores moderados. eh, y voy a poner un ejemplo muy común, por ejemplo, Hernández Sampier, Tamayo, ¿sí? Que les permitan o que les suministren información metodológica moderada, es decir, que asumen el diseño metodológico cuantitativo, pero de una manera muy moderada. Pero si ya ustedes están metidos de pronto en otra área del conocimiento donde ya es más ciencias exactas, si ustedes están haciendo un estudio un poco más profundo en ciencias exactas, busquen autores que obviamente respalden esa especificidad de su campo de saber. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Vale? Dice, gestoría, dice, hay varios autores que hablan de ese tema, pero depende del área. Claro, tal cual como lo acabamos de decir. Ahí hay una relación con el área. Completamente de acuerdo con la gestora. De hecho, lo acaba de mencionar. Tenemos que ser cuidadosos de buscar, ¿sí? Por ejemplo, en el área del derecho que tienden a ser, la mayoría de los autores tienden a ser hermenéuticos, tienden a ser cualitativos, porque el derecho se fundamenta en gran parte en la hermenéutica. Obviamente, intentar comprender la investigación cuanti. Cuando hace una investigación cuanti en el campo del derecho, pues es importante tener claridad de cómo se puede aplicar el método en su campo o en su área de saber, porque si no se nos puede convertir en un dolor de cabeza. Dice Brian, buenas tardes, ¿podría explicar un poco las variables dependientes e independientes? Eso va a ser una clase, ¿sí? Va a haber una clase, mi estimada Brian, donde vamos a estar explicando eso. Hoy estoy explicando epistemológicamente los métodos. Acabo de explicar el paradigma empírico analítico, el enfoque cuantitativo, ahora voy por el hermenéutico, después por el sociocrítico, y después en la segunda hora, si nos da el espacio, entramos a ChatGPT o a Perplexity o a la inteligencia artificial y vamos parametrizando un poco esto, ¿sí? Vamos parametrizando un poco esto. Carolina, ya voy a cerrar el chat, pero me interesa en algunos momentos hacer unas pausas para poder saber qué está surgiendo de parte de ustedes y retroalimentarla con el discurso. Para poder hacer investigaciones cuantitativas debe de tener variables las cuales podemos contrarrestar, es decir, validar es decir, validar una hipótesis. Luisa Fernanda, completamente, es decir, deben existir variables porque yo debo medir la realidad. Así que esa realidad debe volverse, cuando hacemos la operacionalización de las variables, cogemos la realidad y creamos una variable, ¿sí? Que sea definida de manera técnica y después que se dé una definición técnica de la realidad. De esa realidad técnica se va a una realidad práctica que ahí entonces pasa de variable a dimensiones, a indicadores, y cuando tengo la sistematización de lo que quiero estudiar, de lo que quiero medir, entonces puedo ahí estar desarrollando mi investigación. Sí hay que tener claro, hay que tenerlo muy claro, que las hipótesis tienden a ser indispensables, obligatorias en las investigaciones principalmente que buscan causalidad, es decir, que tienen variable independiente y variable dependiente. No todas las investigaciones cuantitativas deben tener variable independiente y dependientes, ¿sí? Porque hay algunas investigaciones cuanti, sobre todo, por ejemplo, una investigación no experimental de tipo descriptiva, que es un método
voy a hacer una investigación no experimental de tipo descriptiva, no estoy buscando relaciones de causalidad, simplemente quiero ver cómo se manifiestan las variables en un contexto determinado, ¿sí? Y medir esas variables y describir el comportamiento de esas variables. Entonces, en ese tipo de investigaciones, yo puedo poner hipótesis. No obstante, esas hipótesis no son indispensables como sí lo serían si estoy desarrollando, por ejemplo, una investigación cuasi experimental de tipo explicativo o de alcance explicativo, ¿sí? Donde definitivamente sí o sí quiero determinar o correlacionar la relación entre una variable que se presenta como causa, que es la variable independiente, y una variable que se presenta como efecto, que es la variable dependiente. Allí las hipótesis obviamente cobran de manera indispensable una función determinada. Dice, ¿cuál es la diferencia entre paradigma y enfoque? Porque muchas veces se habla de lo cualitativo y cuantitativo como enfoque y como paradigma. Vale, debo reconocerte que me he encontrado con autores que se refieren a cualitativo como paradigma, ¿sí? Y otros que se refieren como enfoque. Así que existe cierta cultura terminológica en algunos contextos. Pero aquí no hay que entrarnos en esos detalles. Para mí, literalmente, el paradigma encierra la cosmovisión de, de una forma de pensar. Entonces, tenemos aquí la fundamentación epistemológica, que es lo que abre el conocimiento, y esa fundamentación epistemológica de la realidad, ¿sí? De cómo observo la realidad, desde cómo, de cómo se concibe el conocimiento de esa realidad, me permite determinar unas corrientes de pensamiento, ¿sí? Y son esas corrientes de pensamiento las que llamamos paradigmas. Entonces, por ejemplo, algunos dicen que está el paradigma empírico-analítico, ¿sí? Que termina siendo cuantitativo, ¿sí? Está el paradigma hermenéutico, ¿sí? Que termina siendo cualitativo. Está el paradigma sociocrítico, que para muchos está integrado en el hermenéutico, para otros ya tiene lo suficiente para hacer una corriente paradigmática nueva. Y está el paradigma emergente o el paradigma de la complejidad, o aparecerán otros paradigmas a la medida que la ciencia vaya avanzando. ¿Sí? Ahora, después del paradigma, vienen ¿qué? Los métodos, ¿sí? O vienen los tipos de investigación, como algunos los llaman. ¿Sí? Y finalmente vienen los submétodos o los subtipos de investigación. Y a algunos autores pues también les fascina poner alcances. ¿Cuál es el alcance que buscamos en nuestra investigación? ¿Ya? Vamos a ver. La investigación ecotécnica necesariamente debe tener investigaciones experimentales y las ciencias blandas que implican el comportamiento humano adolecen de esa profundidad por la gran abundancia de las variables de confusión no controlables. Por eso, Alexander es una visión muy diferente. Y por eso, Alexander, de pronto, si estás casado con esa cosmovisión de pensamiento, eres un investigador cuántico. Y un paradigma de alguna manera se convierte en una forma delimitada de pensamiento. Entonces, no logro concebir que sea ciencia aquello que yo no pueda medir porque tiene muchas variables que son difíciles de manipular, ¿ya? O que son difíciles de controlar o que son difíciles de descifrar. Entonces, por eso se llaman paradigma. Pero me gusta mucho y te sugiero que leas a Edgar Morán o a Carlos Maldonado para que eh, leas un poquito sobre la superación paradigmática, sobre vencer la ceguera del conocimiento y no quedarnos simplemente en un pensar, porque surgen los paradigmas a la medida de que la sociedad se vuelve compleja y debe ser absorbida o debe ser analizada de una manera diferente. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Vamos a continuar porque si no nos quedamos ahí. Eh, Esto lo voy a estar haciendo con el permiso de todos, de poder estar leyéndolos e ir como haciendo ese conversatorio para poder bien. Vamos a pasar a la psicóloga.
Ya vimos cómo el detective respondió frente al caso de Frederick. Pero ahora tenemos a la psicóloga. Y la psicóloga, eh, en este caso, la psicóloga, esta psicóloga en particular, porque no todos los psicólogos piensan igual, ¿sí? Frente al caso de Frederick, que les mencioné al inicio, la psicóloga dijo, "Mm, ok. Frenó un poco al detective. Qué bueno que podamos validar y determinar lo que sucedió aquí, ¿sí? De que podamos recrear minuto a minuto, así como vemos en la noticia, donde recrean segundo a segundo un evento que pasó, un accidente, minuto a minuto de cómo fue el accidente aéreo, segundo a segundo de cómo fue la masacre o de cómo fue esto o esto otro que sucedió, ¿sí? Entonces, ella dijo, no, pero eso es importante. Ojalá podamos determinar y podamos demostrar todo lo que nos ha platicado. Pero creo que también es importante no solamente comprender qué tipo de asesinato fue, cómo fue, ¿sí? Y, y, y quizás podamos de pronto determinar y juzgar al sujeto en sus responsabilidades judiciales. Pues es necesario comprender también cuáles fueron las motivaciones. O sea, a mí me interesa comprender qué le pasó por la cabeza a Frederick. O sea, ¿qué pasó por la cabeza de Frederick que lo llevó a tomar tal acción? O sea, mira lo importante que es si nosotros logramos comprender cómo un sujeto, ¿sí? Llega a asesinar y llega a literalmente devorarse o comerse a, a una persona. Me pregunto qué significaba esa mujer para él, cómo el entorno que rodeaba influyó. O sea, me pregunto cuáles fueron las percepciones, las historias de vida. A este cuento le falta un pedazo y ese cuento o ese cuento que hace falta no va a estar en los números y en las evidencias. Toca explorar los testimonios, toca saturar de información discursiva de historias de vida, por ejemplo, que él nos cuente su historia de vida, comparar con los testimonios de los familiares cercanos de tanto del asesino como de la víctima, lograr recolectar información abierta que nos permita hacer un análisis completamente detallado para comprender las subjetividades, para comprender los imaginarios, los sistemas de creencia, para comprender los fenómenos sociales, fenómenos que no son sencillos de investigar desde una postura positivista, aunque existan métodos que proponen investigación cuantitativa para comprender este tipo de fenómenos. Por ejemplo, los inicios de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada como metodología inicialmente buscaba desde unas características algo positivistas, es decir, algo cuantitativas, poder obviamente darle fuerza a fenómenos sociales que pudieran verse desarrollados. De hecho, de hecho, eh, padres, el padre de la investigación social fue claramente un positivista. Si no estoy mal, permítanme acá, si no estoy mal, ese fue, se me olvidó el nombre, o para decirlo tengo acá, este es, sí, Durkheim. Durkheim, que se le conoció como el padre de la psicología social, Durkheim buscaba aplicar la idea del positivismo al análisis de los hechos sociales. Así que el positivismo también entró en las ciencias sociales en su momento, pero obviamente
se generan ciertos inconvenientes. Y más desde la intencionalidad del investigador. Por ejemplo, por ejemplo, Víctor Frank, una de las mentes más célebres del siglo XX en términos de la psicología, que, que es viniendo de esa influencia del conductivismo, de la psicología analítica de Freud, abordaba la neuropsiquiatría de la década de los 40, pero justamente en su calidad de judío, cuando fue prisionero nazi y estuvo preso en los campamentos de concentración nazi durante casi 3 años. Él fue sobreviviente nazi, fue sobreviviente de los campamentos de concentración nazi. Eh, Él comienza a analizar, miren, para los que no sepan, los nazis en cierta medida tomaron, aunque esa no fue la intención ni de Skinner, ni de Pavlov, ni de Watson, que fueron los padres del conductivismo, aunque no fueron la intención de ellos que un loco y toda una generación de locos cogieran sus teorías para desarrollar una investigación o un experimento eh, tan, tan genocida como lo fueron los campos de concentración nazi. Pero en cierta medida, tal cual la caja de Skinner, ¿sí? Donde Skinner, ¿recuerdan? Para los que de pronto están familiarizados, Skinner, que fue uno de los grandes conductivistas del siglo XIX, del siglo XX, cogió una cajita y puso un ratón. Y en ese ratón, en la cajita, le generaba diferentes tipos de estímulos, ¿sí? Había una palanquita que si el ratón la hundía le salía comida, pero había un botón que si lo hundía no pasaba nada, pero había otro botón que si lo hundía recibía una carga eléctrica, de tal manera que la persona o el ratoncito pues se alejaba del estímulo negativo y modelaba su conducta, ¿sí? Y se acercaba o procuraba más el estímulo positivo. Y así nos educaron y nos enseñaron en la escuela desde la dinámica causa-efecto, desde ese condicionamiento de estímulo y respuesta. De hecho, en Latinoamérica era muy famosa la frase, la letra con sangre entra, porque si íbamos a aprender algo era con la chancleta en la mano, si íbamos a comer era con la chancleta en la mano. Ese conductivismo que buscaba era la modificación de la conducta a partir de estímulos externos, eran pilares del estudio de las ciencias humanas por muchos años en diferentes áreas como la psicología. Pero precisamente Víctor Frank, que experimentó eso en los campamentos nazis, porque el campamento nazi lo que era literalmente desde el naturalismo de Darwin, era crear escenarios, sí, completamente eh, inhumanos, que uno, eliminaran por naturalidad los débiles. Es decir, que mucha gente iba muriendo porque no soportaban los castigos, los trabajos forzados, la ausencia de comida, el clima, los climas, mejor dicho, completamente bajo cero, y terminaban muriendo porque no lograban ser fuertes frente a esas condiciones ambientales, o psicológicamente terminaban suicidándose. Así que los nazis terminaban asumiendo eso como un filtro natural para que quedaran los más fuertes de los judíos, y entre los más fuertes habían personas que terminaban convirtiéndose en los capataces de los campamentos nazis porque terminaban moldeando su pensamiento a los nazis y terminaban siendo hasta más sádicos y más sociópatas que los propios nazis, terminaban haciéndole más trauma a su propia gente, es decir, terminaban modificando la conducta de estas personas. Y curiosamente, Víctor Frank en su libro, El hombre en la búsqueda de sentido, establece un principio y dice, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio
donde opera algo que el ser humano no puede controlar, la voluntad. ¿Sí? Entonces, él se da cuenta como investigador que si bien es cierto existe un estímulo y una respuesta, y que en ese estímulo y una respuesta muchos murieron, muchos modificaron su conducta, por el contrario otros no. Personas que tenían días sin comer y que le daban un poquito de comida, eran capaces de coger ese pedacito de pan, partirlo por la mitad y darle de comer a otros que eran más débiles, ¿sí? O en su defecto, en climas muy fríos, eran capaces de coger los cigarrillos que obviamente les suministraban para controlar el frío, ¿sí? Eran capaces de dárselo a las personas que definitivamente estaban más propensas a fallecer. Y Víctor Frank decía, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio donde opera la voluntad del ser humano. Y ahí comienzan a levantar, al menos desde esa corriente, una cosmovisión diferente de la psicología que comenzó a alejarse del conductivismo y comenzó a alejarse progresivamente del positivismo. Sí. Entonces, la realidad llega a un punto donde reconocemos que es compleja y va a ser más compleja si la intentamos descifrar desde las técnicas clásicas que se han diseñado. Entonces, el ser humano es un sujeto complejo y ahí es donde no es sencillo darle respuesta a la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, y un día lo hacía con unos estudiantes, hacíamos un ejercicio utilizando matrices de valores de álgebra booleana, ¿sí? Que era de ceros y unos, o verdadero y falso, para hacer toma de decisiones. Y yo les ponía el ejemplo y decía, imagínate que hay tres mujeres que te gustan y pues bien, estás conversando con las tres, pero llega un momento en que tienes que decidirte con quién te vas a quedar. Y vamos a intentar crear una tabla de valores. Y curiosamente, en el ejercicio que hicieron ellos, ¿sí? Y yo les decía, piensen en tres personas que a ustedes les guste mucho en la realidad. Muchachos, muchachas, pongan allí las personas que más les gusta, hagan una matriz. Y vamos a identificar estos elementos. Me van a poner aquí las características que tienen y van a poner un cero si aplica, un uno si no aplican y vamos a aplicar el álgebra booleana. Y el álgebra booleana les decía literalmente, haciendo simplificación, que aplicaba la persona tal, era la que debería escoger utilizando la lógica booleana. No obstante, aunque según los criterios que él mismo decía que debía tener una persona que le gustara, no a todos, ¿sí? La respuesta, es decir, aunque la persona A tuviese el 95% del puntaje para escogerla, ¿sí? Y la persona C tenía un 60%, muchos terminaban diciendo, no, yo al final me quedo con la C. ¿Por qué? Porque no sé, yo si me tocara tomar la decisión, no sé, me gusta más ella, pero no hiciste todo un ejercicio. Pero es que la humanidad es muy compleja frente, o sea, decir uno más uno no es dos de la humanidad. Entonces, ese tipo de, de fenómenos son los que llevan a una cosmovisión paradigmática diferente. Y aquí la psicóloga plantea eso. Aquí no es tan necesario como uno más uno es dos. Aquí debe haber más, debe haber una historia detrás de este hecho. Y lograr descifrar esa historia nos puede permitir comprender patrones e intentar de alguna forma generar acciones preventivas para que personas no lleguen al punto en el que Freire llegó. Entonces la psicóloga representa ese pensamiento eh, de un paradigma hermenéutico, de un paradigma interpretativo, de un paradigma que si bien es cierto, podemos decir que viene de un enfoque cualitativo, tiene unas características muy particulares, ¿sí? Porque busca analizar la realidad desde las subjetividades de quienes la viven, ¿sí? Eh, Miren, las estadísticas, para que de pronto me, me entiendan, las estadísticas pueden decir que en Colombia durante los últimos 20 años, a pesar que han aparecido gobiernos de izquierda y de derecha, ha caído la moneda,
han aumentado los desempleos, han aumentado el tema de la violencia, ha disminuido la calidad de vida. Y hagamos que todos los datos cuantitativos podrían leerse de manera desfavorable para lo que ha sido la Colombia en los últimos 20 años, por ejemplo. Y puede surgir una encuesta o puede surgir una investigación que desde la percepción de los colombianos pueda poner a Colombia como uno de los países más felices del mundo, donde la gente eh, tiene o se siente feliz, ¿sí? Y uno dice, pero esto parece una dicotomía, parece una contradicción. ¿Cómo Colombia puede ser un país donde la gente se siente muy feliz, ¿sí? Y tenemos todos los indicadores eh, por el suelo, estamos en rojo en todos los indicadores cuantitativos, ¿ya? Y por ejemplo, Japón o China, que son países que todos sus indicadores están en verde, son una superpotencia, y resulta que el porcentaje de personas que se suicidan pueden, eh, pueden hasta superar en 10 el porcentaje de lo que en Colombia se evidencia con respecto a personas que se quitan la vida. Entonces, no es sencillo comprender desde lo cuantitativo, comprender los fenómenos sociales y humanos. Así que el paradigma hermenéutico busca comprender las realidades de un texto determinado, comprender, interpretar las realidades de quienes la viven, desde la subjetividad de quienes viven lo que viven, ¿sí? Entonces, esto presenta investigaciones de carácter interpretativas. ¿Qué busca la investigación hermenéutica? Analizar, interpretar, reconocer, caracterizar, elucidar, entender, y habrá muchos verbos más que pueden articularse a una cosmovisión hermenéutica o interpretativa. ¿Sí? Y el tono discursivo cambia. No es lo mismo redactar una investigación quanti que redactar una investigación qual. Me acaba de pasar, acabo de recibir una tesis y esta persona llevaba, mejor dicho, lleva literalmente 2 años estancado en su tesis. Hace 2 años terminó académicamente y está estancado en su tesis doctoral. Me la entregó y me dice, ya hizo un cambio de asesores, me dice, mi profesor, mire, y yo comencé a ver, él tiene una investigación cualitativa de tipo investigación-acción, y yo veía que la asesora que esta persona tenía estaba forzando una investigación cuanti a que respondiera a las exigencias y principios de una investigación cuanti. Es decir, cómo asumían los instrumentos, cómo aplicaban los instrumentos, cómo redactaban, ¿sí? Es decir, y por eso el tipo tenía muchas dificultades para avanzar. ¿Por qué? Porque es como eso de que tú vales según el lugar en el que te encuentres, ¿sí? Si yo compro una botella de agua en la tienda, me puede costar, póngale usted en $0.50, ¿sí? Pero si yo la voy a comprar de pronto en un supermercado, me vale $1. Y si la voy a comprar en una discoteca, me puede costar $2. Pero si la voy a comprar en el aeropuerto, me puede costar $4. Y si la voy a comprar dentro del avión, me puede costar $5. Quiere decir que las cosas, su valor puede cambiar según el lugar en el que se encuentre. Entonces, esta asesora que tiene una cosmovisión completamente positivista, pero le asignaron una investigación sociocrítica, definitivamente le costaba demasiado comprender las características y las intenciones investigativas de esta persona. Y lo peor fue que no tuvo, porque a mí me ha pasado, yo he recibido tesis que son de metodología que quizás yo no trabajo mucho, pero como yo identifico que no soy muy experto en esa metodología, al menos me preocupo por intentar estudiar sobre ella para que mis sesgos
no vayan a ser una piedra de tropiezo en el ejercicio investigativo de esta persona. Porque reconozcamos, la universidad no va a decir, profesor, usted es experto en tal tipo de investigación. No. No, él es el profesor de metodología de investigación, pónganle un proyecto de investigación para que evalúe, o para que dirija, o para que asesore. Pero muchas veces ese investigador no es de la corriente ideológica del investigador. Ese director no es de la corriente ideológica del investigador. Y eso comienza a generar unos choques muy, pero muy fuertes. Entonces, las investigaciones hermenéuticas tienen que ser redactadas desde una dimensión práctica, y esto citando a Habermas, inductiva, centrado en lo particular. Mire que lo cuanti era general, busca la generalización de la información. Aquí no, aquí busca la particularización. ¿Sí? La investigación cuanti busca que la muestra sea significativa, que sea representativa, que la muestra sea representativa. Acá busca que la muestra sea significativa, que es muy diferente. Es decir, que la muestra tenga cierto valor en su significado, no en su cantidad. ¿Ya? Sí. Y aquí es donde tenemos que comprender. Aquí se busca más un análisis subjetivo, eh, un análisis subjetivo. Tenemos una redacción más abstracta, más metafísica, más holística, más dialógica, más interpretativa y más analítica, pero desde un análisis cualitativo. Y eso nos lleva, obviamente, a pensar en un tono discursivo cualitativo. Las investigaciones cualitativas hermenéuticas tienden a ser circulares, tienden a ser cíclicas, tienden a ser bucles, mientras que las técnicas cuanti tienden a ser lineales. El mapa causa-efecto, el árbol del problema, el mapa Ichikawa, ¿sí? Esas técnicas tienden a ser lineales. ¿Por qué? Porque las investigaciones tienden a ser unidireccionales, tienen un inicio y un fin. Las investigaciones hermenéuticas no, son cíclicas, no tienen fin. Tienen corte. Llega un momento que yo hago un corte durante 2 años haciendo este ejercicio hermenéutico. Sí, hagamos que estoy trabajando teoría fundamentada. Yo digo, perfecto, yo hice una saturación de datos, hice una codificación axial, hice una codificación selectiva, definí estas categorías centrales y sobre ellos, en el corte que hago, presento, obviamente, la fundamentación teórica emergente de las categorías que estoy haciendo en esta investigación hermenéutica o interpretativa. Entonces, vemos y los esquemas. Yo les voy a compartirles diapositivas de esquemas cuantitativos e interpretativos, es decir, eh, cuantitativos, ¿sí? Voy a compartirles esquemas interpretativos y esquemas sociocríticos o cualitativos, ¿sí? Ahí van a estar para que ustedes los puedan ver. Tienden a ser circulares o espirales, ¿sí? Esto que ustedes están viendo es un esquema del círculo hermenéutico, ¿sí? Entonces, observación, percepción, abstracción. Recuerden el tono abstracto, abstracción de características, ¿sí? Generación de una imagen, se integran las relaciones y se comienza a repetir todo esto hasta que llegamos a un punto donde podemos entregar lo que es la interpretación de esa realidad, desde los actores que participaron en la interpretación de la realidad. Entonces, las investigaciones cualitativas, eh, hermenéuticas o interpretativas tienen esas. Entonces, veamos, ¿cuáles son los tipos de investigación hermenéuticas? Tipos de investigación. Fenomenología es un tipo de investigación hermenéutica. Eh, Estudios de casos cualitativos tienden a ser hermenéuticos. Eh, la etnografía tiende a ser hermenéutico, la cartografía social tiende a ser hermenéutica, la hermenéutica, por ejemplo, la hermenéutica teológica, la hermenéutica en la teología, la hermenéutica en el campo del derecho, termina siendo una metodología de ese paradigma interpretativo. Tenemos la teoría fundamentada, como anteriormente lo mencioné, y habrán otros más métodos que pueden surgir para las investigaciones interpretativas y tenemos que comprenderla y responden
a estas características generales del enfoque, ¿sí? Entonces, hemos visto dos. Hemos visto en este momento dos, ¿ok? Me confirman que se va entendiendo para yo poder, al final voy a presentarle unos chats eh, de experiencias que he tenido para socializarle e irle regalando prompts, aunque los prompts completos se los voy a dar en el material de apoyo, ¿ya? Esta semana para mí ha sido... no, por ahí. Me cuentan, porfa, si se ha entendido hasta el momento, ¿sí? Perfecto. ¿Se ha comprendido? Ok. Bien. Ahora yo les voy a entregarles los esquemitas para que ustedes puedan tener pues, claridad. No, claro, Carmen. Hay que investigar más. Me regalan un... Vale. Bien, perfecto. Ok. Ah, ok. Interesante, Wilson. Sí, ya se lo van a explicar. Sí, yo tengo una responsabilidad con el material, sino que esta semana ha sido bastante compleja y estoy precisamente eh, terminándolo para podérselos pasar, ¿ok? Pero mi compromiso es a más tardar mañana o sábado podérselos enviar, ¿ok? Bien, voy a mostrarle, vamos a hacer una, o bueno, voy a terminar este ejercicio y nos vamos a ver cómo se materializa este ejercicio en, en ChatGPT, ¿ok? Sí, en ChatGPT. Vale, voy aquí, apago con el permiso de ustedes el chat y continuamos. Vale, llegó el turno del sacerdote, ¿ok? El sacerdote escuchó a la detective y escuchó, escuchó a la detective y escuchó al detective y al psicólogo. Y dice, me parece, sí, me parece, dice el sacerdote, que no solamente es importante demostrar los hechos concretos, ¿sí? Como lo va a hacer el detective, y que no solamente es importante también conocer e interpretar cómo o qué está sucediendo en el mundo subjetivo del asesino, esto. Pero me parece también importante que comprendamos nosotros, ¿sí? Eh, la importancia de que Frederick, como sujeto, tome tome conciencia de su situación, que él sea consciente de qué hizo, por qué lo hizo, ¿sí? De qué llevó a que él hiciera eso y que a partir de ese estado de conciencia, él asuma
sus hechos y sus consecuencias para que él emprenda un nuevo camino hacia su propia liberación. Es decir, que él pague, que él pague según la justicia humana, que él pague según la justicia humana la consecuencia de su crimen. Pero me preocupa que el sujeto siga siendo un asesino en su mente y en su manera de ser. Así que para mí es muy importante que él cambie su vida, que él cambie su manera de pensar, que ya sea en 50 años o en 20 años o en 30 años, cuando salga de la prisión o dentro de la prisión, él tenga un nuevo comienzo. Él pueda arrepentirse de lo que hizo y pueda emprender un nuevo yo, pueda reconstruir un nuevo yo, pueda cambiar su sistema de pensamiento y de creencia. Entonces, el detective quería determinar la realidad concreta, la psicóloga quiere y se preocupa por interpretar las subjetividades e historias y fenómenos asociados al hecho, y el sacerdote busca resarcir, cambiar, transformar, emancipar, liberar al sujeto de sus propios demonios, que en este caso son sus pensamientos. Entonces son conmovisiones diferentes, son conmovisiones diferentes. Entonces, el enfoque cualitativo tiene un paradigma que se le conoce como paradigma sociocrítico, aunque hay algunos autores que lo sociocrítico lo integran al paradigma hermenéutico como si fuera un método más y reconocen a la investigación-acción, investigación-acción participativa, investigación-acción educativa, investigación-acción comunitaria, la reconocen como métodos de la hermenéutica. Pero cada vez más son los autores que se suman, Murcian Florian, Haberman, eh, pues en Colombia el maestro ya fallecido Falborda, que asumían que era una nueva corriente de pensamiento. Y a esto lo asumían como el paradigma sociocrítico. Que el paradigma sociocrítico, si bien es cierto, tiene un gran componente hermenéutico, porque viene del enfoque cualitativo, el paradigma hermenéutico, porque entendamos, para que el sujeto tenga conciencia de lo que pasó, debe comprender cómo fue que él pensó, ¿sí? O sea, el primer paso es hacer lo que la psicóloga hizo, pero no se quedarse en donde la psicóloga dijo que nos quedáramos, sino continuar hasta lograr la emancipación y la transformación de los actores. Así que usualmente el objetivo uno o el objetivo 2, los dos primeros objetivos específicos de una investigación sociocrítica tienden a ser hermenéuticos, pero no se quedan solamente en el plano interpretativo, sino que también buscan dar evidencia de las transformaciones en las realidades de quienes participan en la investigación y del contexto o de la población misma. Así que las investigaciones sociocríticas buscan la movilidad social, buscan la movilidad de los estados de conciencia de un colectivo determinado. Entonces, ese tipo de, de realidades están. Me regalan acá un segundo. Hablemos un segundo.
¿no? Entonces, les decía, las investigaciones sociocríticas buscan la emancipación, busca que las personas se apoderen de sus propios, de los conocimientos, eh, que se apropien de las herramientas sociales, políticas, económicas, y que le permitan, pues obviamente, la emancipación, le permitan la liberación, ¿sí? Va en contravía de toda acción hegemónica de dominio, por lo cual busca que las personas tiendan a liberarse a sí mismas, busca transformar las realidades, busca cambiar, busca mejorar, busca crear, busca movilizar, ¿sí? Y este es un tema muy curioso que hay que leerlo. A mí me gusta mucho Habermas frente a este tipo de pensamiento, porque tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, en Latinoamérica, eh, bajo una cosmovisión sociocrítica, se levantaron muchos movimientos políticos que iniciaron siendo aparentemente sociocríticos o con una ideología sociocrítica de movilización del pueblo, de la población, pero llegados al poder, es evidente que han asumido una nueva posición hegemónica. La única diferencia es que ahora son ellos. Es decir, pasaron de oprimidos a opresores. Y eso es una realidad. De hecho, Paulo Freire lo dice. El legado más grande que tiene el oprimido es liberarse a sí mismo y con su propia liberación liberar a los opresores. De tal manera que haya una liberación eh, completa de la sociedad. Pero muchas veces no, muchas veces el que está abajo quiere estar arriba, ¿sí? No para cambiar la realidad, sino para ser el que está arriba y que los demás estén debajo de él. Y eso va en contravía del pensamiento sociocrítico, ¿sí? Porque el paradigma sociocrítico no busca una nueva ceguera del conocimiento, así como decía Ricardo Arjona, si el norte fuera el sur, sería la misma, utiliza una palabra mala, sería la misma porquería, por ejemplo, ¿ya? No es simplemente que cambiemos, pero se sigue manteniendo, de hecho, a veces hasta peor, los niveles de opresión. No, es una liberación dialógica, una liberación que permita que los actores sociales puedan, puedan interactuar entre sí. Y sí, tienen razón lo que muchos de ustedes están pensando. Profesor, se está metiendo en mucha política, ya se desvió completamente de la clase. No, tienen toda la razón. Porque este paradigma es ideológico, es muy axiológico, es muy endógeno. ¿Sí? Las características de este paradigma tiende a ser muy político. ¿Sí? Así que si yo voy a hacer una investigación sociocrítica, al menos debo cambiar ciertas realidades de la institución, de la comunidad, de la población, organizar a la comunidad, organizar a la población, organizar a la empresa, organizar desde el punto de vista social. Así que si yo voy a trabajar una investigación sociocrítica, no me sorprenda si el resultado termina siendo en una especie de, no voy a decir de sindicato, pero sí al menos de grupos de trabajo o de grupos de reflexión de esa población que se organicen y puedan buscar escenarios de transformación de su realidad. ¿Sí? Pero hay que entrar bien en el paradigma sociocrítico, porque cuando la gente se enamora simplemente del discurso de liberación y no o sea, se apropian del discurso de liberarse, pero no se apropian del discurso de liberarnos todos, ¿sí? De liberarnos todos, de perdonarnos, de poder dialogar con el otro, aún aquellos que no piensan igual que yo. Y terminamos entonces siendo otros opresores. Entonces el oprimido, al liberarse, se convierte en un nuevo opresor. Y muchas veces peor que aquel que lo oprimió. ¿Sí? Entonces ahí vamos. Entonces este tipo de investigaciones tienen un tono discursivo bastante ideológico. Entonces tengo que redactar es una redacción muy reflexiva, muy emancipadora,
termina siendo inductiva, deductiva, subjetiva e intersubjetiva. No solamente lo que yo pienso o lo que ellos piensan, sino cómo pensamos juntos. ¿Sí? Es ideológico, axiológico, holístico, dialógico y se centra mucho en la reflexión-acción y en la participación, siempre en la participación. El otro día yo estaba como evaluador en una defensa de tesis doctoral y este investigador que estaba parándose, sustentando y defendiendo su tesis, utilizaba un lenguaje pero tan hegemónico. ¿En qué sentido? Él decía que la investigación era sociocrítica, que era una investigación-acción, ¿sí? Pero lo curioso era que siempre que él hablaba de él. Y yo hice, y yo fui, y yo diseñé, y yo apliqué, y yo analicé, y yo. Era un egocentrismo en su discurso. Entonces yo decía, ese egocentrismo genera un ruido, pero feo, en la postura epistemológica y metodológica del estudio que dijo que hizo. Entonces, si yo estoy trabajando una investigación sociocrítica, el discurso tiene que estar planteado desde la participación. Pues bien, hicimos una inserción social donde me pude reconocer en la población y la población me pudo reconocer como parte de ellos. Ahí pudimos observar y analizar en conjunto, de manera colectiva, las necesidades y las problemáticas. Se hicieron acciones, talleres de participación, observación participante, en las cuales pudimos elucidar los principales imaginarios, sistemas de creencias, temores. Hicimos devolución sistemática de la información que nos llevó a un segundo ejercicio o a un segundo objetivo general específico, que era precisamente concebir colectivamente estrategias o acciones que nos permitieran transformar estas realidades y esta manera de pensar, de tal manera que en conjunto surgieron ciertos tipos de propuestas que se analizaron, que se aplicaron, que el colectivo aceptó aplicar, que ejecutaron, que se apropiaron, se generaron ciertos movimientos, ¿sí? La misma población recomendó hacer. Entonces, vemos que el discurso cambia, ¿sí? Vemos que la manera en como yo defiendo la investigación se transforma desde la postura epistemológica, desde esa postura metodológica con la que yo asumo, y esto me toca decírselo a la inteligencia artificial, para que ella se articule de manera eficiente al tipo de investigación que estoy desarrollando. Entonces vemos precisamente esto. Estas investigaciones tienden a ser espirales, ¿sí? Y se centran de manera general en una investigación protagónica, donde los actores son protagonistas, son coinvestigadores con quien investiga, cosa que no se puede concebir. De hecho, en las investigaciones quanti es completamente diferente. Las investigaciones quanti dicen, no, no te involucres porque si te involucras con la población, puedes contaminar la muestra, puedes ya perder la objetividad pues bien, por esa razón, estas investigaciones. Entonces, una persona me decía, profe, un evaluador me dijo que le faltaba objetividad a mi investigación. Y yo dije, ¿qué investigación estás desarrollando? No, una investigación sociocrítica de tipo investigación-acción participativa. Y yo le decía, claro, pero eso no es malo. Respóndale, busque autores y diga, hombre, afirmativamente, esta investigación no busca ser objetiva. ¿Sí? Esta investigación desde la postura de Murcian Florian, de Falborda, de Martínez Migueles, ¿sí? De fulanito, de sutanitos, y argumentar que el fundamento epistemológico, metodológico, ideológico, de hecho, hasta ontológico, ¿sí? Del desarrollo del ser que aborda la investigación, no se prioriza ni busca ni se preocupa por la objetividad, porque no es lo que está buscando ese estudio. Entonces yo, cuando estoy bien parado en mi metodología, debo obviamente poder hacer una defensa clara, ¿sí? Mi tesis, que ustedes van a acceder a ella, la tesis doctoral mía fue Currículo del Hogar para la Formación Integral en Primera Infancia.
fue una investigación, acción participativa, fue sociocrítica. Léanse la hermosa, la tesis. Tuve reconocimiento laureado en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y les puedo decir que durante los primeros 2 años del doctorado, mis profesores, casi el 80% de mis profesores, a diferencia de mi tutora, que es una persona bastante reconocida en el país, que siempre que yo en el proyecto, pero muchos de los proyectos, casi 8 de los 10 profesores que nos acompañaron en gran parte del proceso, desde el principio manifestaron de pronto que no estaban de acuerdo con la investigación, ¿sí? Me decían, ¿por qué hablar de currículo del hogar? ¿Cómo sacar el currículo de la escuela? ¿Por qué sacar el currículo de la escuela? Y fue precisamente tener la capacidad de defender teórica, epistemológica y metodológicamente la investigación, lo que llevó que al final del proceso no solamente los 10 me dieran una calificación laureada, 5 sobre 5, sino que se lograra el cometido a nivel en la comunidad científica nacional e internacional, ¿sí? Y yo estaba muy preocupado porque evaluadores que tenía eran de España. Yo tuve de España 2 evaluadores. Del tribunal habían 2 que eran de España. Y en España las investigaciones no son tan axiológicas ni tan ideológicas. La cosmovisión europea de la investigación sociocrítica son muy moderadas y tienden a ser más técnicas, no tan ideológicas como las investigaciones sociocríticas de Latinoamérica. Pero a sorpresa, que una de las mejores calificaciones fue del Tribunal de Europa. Y eso pues a mí me generó bastante tranquilidad, ¿sí? Porque pude con la comunidad eh, presentar una información que dialogara entre el saber popular y el saber científico, que dialogara entre el conocimiento del pueblo y el conocimiento de las ciencias. Y cómo llegar a ese punto de decodificación lingüística donde ellos se apropiaran del conocimiento científico y el mundo científico se apropiara del saber popular de los participantes. Y eso fue una de las cosas que me sumó muchos puntos en mi investigación. Entonces, vamos. Me comentan, porfa, si se entendió para ya mostrarles, ya nos vamos para ChatGPT y poder ir cerrando un poquito esto, ¿vale? ¿Cómo vamos? Yo les decía que la clase de hoy iba a ser un poco, eh, íbamos a trabajar este tema, ¿sí? Pero entendamos. Ahora les voy a poner el último ejemplo antes de continuar. ¿Ok? Ok. Hermenéutica, Daniel, viene, la palabra hermenéutica etimológicamente utiliza la palabra Hermes. Hermes era un semidios griego de la mitología griega que era el encargado de interpretar los mensajes de los dioses. Cuando hablamos de hermenéutica, hablamos como de esa ciencia que se encarga de crear técnicas que permitan interpretar, literatura. Entonces, la hermenéutica teológica son técnicas que me permitan comprender la Biblia, por ejemplo, o el Torah, el Corán. Ahora se me olvidó cuál es el de los musulmanes. Les pido que me excusen si hay algún musulmán presente. El Corán, ahora se me pasó, se me olvidó. En el campo del derecho, en el caso pues, de las leyes, la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que se encarga de, de estudiar eh, ciertos tipos de literatura, de comprender, de interpretación de texto, pero también de interpretación de imaginarios, de sistemas de creencias, de cómo piensan las personas, de interpretar cómo piensan las personas. ¿Sí? Muchas gracias, Jorman.
Sí, eso es muy interesante. Lean, lean y no traen ni entero, profe. Usted aquí se cachó. Vale. Sí, sí, Jesús. Jesús dice, complejo, lo mejor es tener una idea sobre una investigación que queramos hacer. Claro, claro. Y sobre todo, no pelear con nuestra propia naturaleza de pensamiento. Hay personas que son muy empíricas en su manera de pensar. Oigan, esto influye hasta en qué universidad quiero estudiar. La gente eh, busca donde de pronto sea más económico, donde sea más rápido para graduarse, pero muchas veces no tiene en cuenta el enfoque de la universidad, ¿sí? Por ejemplo, yo hice mi maestría en la Universidad de Córdoba y el pensamiento era muy moderado. De hecho, era en cierta medida empírico analítico, era muy cuantitativo. A la gente le gustaban las investigaciones, le gustaban mucho las investigaciones cuanti. Y aunque yo hice una investigación-acción en mi maestría, eh, eh, peleé mucho porque no se entendía muy bien. Cuando hice el doctorado, sí lo hice en una universidad con enfoque sociocrítico y pude entender la diferencia, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que mi cosmovisión sea muy acorde a la cosmovisión de la universidad, porque de lo contrario, pues la gente va a menospreciar, obviamente, el conocimiento que quiero desarrollar, porque de pronto no integra, de pronto, la cosmovisión de pensamiento, la cultura investigativa, ¿sí? Claro. Y Nelly dice, profe, yo soy netamente cuantitativa, eso está bien, ¿sí? Sin embargo, eh, a no ser, pues, para ti, si tú eres investigadora personal, bien. Pero si algún día, Nelly, eh, te conviertes eso en una profesora de metodología de investigación, o te conviertes en una directora de tesis, o te conviertes en una evaluadora de tesis, sí es importante que venzas los sesgos. Es decir, yo amo la investigación sociocrítica, pero tengo que estar abierto a leer investigaciones empírico-analíticas. Y cuando leo una investigación empírico-analítica, debo ser un empírico-analítico. Debo alejarme de todo pensamiento sociocrítico para poder evaluar con asertividad la investigación, en este caso, que se presenta. ¿Ya? Claro. Ok. Ok. Bien, bueno. Perfecto. Si hay alguien de CLEP, le pido que me reciba a la sala faltando 15 o 10 minutos antes de las 4 para que responda a preguntas administrativas. ¿Sí? Si de pronto está Mónica no sé quién está de la corporación para que me reciba faltando 10 para las 4. ¿Ok? Bien, vámonos a la práctica. ¿Ok? Claro. Listo, profe, ¿cómo está? Habla con Luis. Luis, para que me reciba en 10 minuticos, porfa. ¿Oíste? Claro que sí, me confirma, yo estoy al tanto. Vamos aquí a mostrar cositas, ¿ok? Vamos aquí a mostrarles cositas para que ustedes vean más o menos de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vayamos a trabajar, y esto es lo que les queremos ir enseñando aquí en este diplomado, vamos a ver aquí, están viendo ChatGPT. Voy a buscar, por ejemplo, una investigación experimental, por ejemplo, experimental. Vamos para ver. Impacto, metodología. Vamos a ver. From, vamos a ver aquí, cuasi. Parece que me sale. mm, bueno, veamos por a ver, vamos por a ver. No me está apareciendo curso de crianza.
Veamos para ver si aquí está. Impacto. Qué pena con ustedes. Tanto, esto da evidencia de lo que yo utilizo la inteligencia artificial. Mm. Ex- no experimental. Vamos para ver si aquí, porque estoy autenticado. Voy a autenticarme nuevamente. Iniciar sesión. Vamos a iniciar con Ever Coronado para ver. Se me quedó. Vamos que se carga ahí. Centrar aquí. Ok. Y vamos a ver aquí. Busquemos aquí. Experimental. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Vamos a verlo. ¿Sí? Esta es una investigación cuantitativa. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a analizar este prompt para que se den cuenta más o menos. Voy aquí, voy aquí a copiar este prompt y esto lo vamos a hacer con cada uno de los métodos, ¿oyeron? Y les voy a poner y les voy a regalarle ejemplos de cada uno de los métodos. Vamos a ver aquí en Word, vamos a archivo, nuevo documento, vamos acá y vamos a abrir. Voy aquí a pegar. Vale. Entonces, miren, el prompt, cuando uno va a hacer un prompt para la inteligencia artificial, el prompt técnicamente yo recomiendo que esté conformado de los siguientes elementos. ¿Sí? Debe tener una triada investigativa. Entonces aquí tengo triada. ¿Esa triada cuál es? La triada es postura epistemológica. ¿Cuál es la postura epistemológica que ustedes van a asumir en la investigación? ¿Sí? Más la postura metodológica y, si es posible, la postura teórica. ¿Sí? Esa triada siempre tienen que tenerla clara. ¿Sí? A eso vamos a sumarle un contexto y a eso vamos a sumarle una instrucción que debe ser clara, que debe ser clara y precisa. Y precisa. ¿Ok? Entonces, esto no importa el tipo de investigación. Tenemos que nosotros indicarle a la inteligencia artificial cuál es mi postura epistemológica, metodológica y teórica. ¿Sí? Entonces tengo lo siguiente.
En este caso, vamos a poner la triada. Esta triada la voy a poner de color azul para que la distingamos. ¿Sí? Le estoy diciendo a la inteligencia artificial, actúa como experto en método científico positivista. Mira que le estoy poniendo la postura epistemológica, conductivista, empírico-analítica, ¿sí? Aquí le estoy dándole la postura epistemológica y, y paradigmática, en el cual se observa la realidad de manera exacta. Mira que le estoy diciéndole cómo va a observar la realidad, ¿ya? Objetiva y que las acciones que se desarrollen busquen la replicabilidad, la generalización, la confiabilidad de los datos, ¿sí? Miren que hasta aquí le estoy planteando mi postura epistemológica a la inteligencia artificial. Segundo, le estoy diciendo, eres experto en investigación cuantitativa, ¿sí? Le estoy hablando de la postura metodológica, ¿sí? Eh, en análisis de variables, en formulación y verificación de hipótesis, en análisis estadísticos de datos, ¿sí? Le estoy diciéndole que es experto en redacción técnica y científica, apoyate siempre en datos estadísticos. Hasta aquí está la postura, está la triada, ¿sí? Ahí está la triada. No le puse autores, pero ustedes le pueden poner autores si quieren que sepan. Entonces miren que la primera parte del prompt les defino exactamente cuál es mi postura. Esto es sobre todo para el primer prompt. De ahí en adelante, quizás las cosas puedan cambiar un poco. Segundo elemento, le digo, soy docente e investigador de la institución educativa San José de Montería. Le estoy poniendo el contexto. He venido observando una tendencia significativa de estudiantes en secundaria y media que enfrentan dificultades académicas y disciplinarias recurrentes, lo que con frecuencia los lleva a repetir el mismo año escolar. Incluso en múltiples ocasiones, este fenómeno caracterizado por altos índices de repitencia escolar, de altos niveles de indisciplina, se dan cuenta que estoy hablando en términos concretos, en altos niveles de indisciplina, datos desfavorables asociados al acompañamiento de los padres, el incumplimiento de compromisos pedagógicos, académicos y disciplinares, los cuales podrían verse vinculados a factores que pueden ser cuantificados y analizados objetivamente. ¿Sí? Por tal motivo, deseo emprender una investigación con enfoque cuantitativo y empírico analítico. Se busca determinar la relación entre las variables de las dinámicas familiares, involucramiento familiar, desempeño académico y disciplinar de los estudiantes. ¿Sí? De este modo, se pretende verificar hipótesis con la relación directa entre la participación de los padres y el desempeño académico o la conexión entre actitudes reactivas por parte de los actores educativos y el aumento de los índices de repetencia. ¿Sí? Con esta base de datos confiable y replicable, el estudio no solo busca identificar los factores críticos, y aquí yo le estoy diciendo, hasta aquí le estoy planteando mi contexto. Hasta aquí le estoy planteando mi contexto. Vamos a poner otro color aquí del contexto, a ponerlo como si fuera verdecito. ¿Sí? Entonces, el contexto lo pongo de verde. Aquí le presento el contexto de mi investigación. Esto es cuantitativo. Después, mañana les muestro un ejemplo hermenéutico y otro sociocrítico. Y aquí viene la instrucción. Construye una matriz en la cual, considerando la naturaleza epistemológica y metodológica de la investigación y el contexto problemático, responda a las siguientes preguntas. Esta es la matriz de Guba. ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad? ¿Cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento? ¿Y cuál es el modo en el que se construye o desarrolla el conocimiento del investigador? Aquí le digo, la matriz debe tener pregunta, enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico, investigación no experimental longitudinal. Correlacional con dinámica causal. Responde contextualizando a mi estudio. Finalmente explica el tipo de investigación que se requiere, si requiere o no hipótesis. ¿Ya? Eso fue lo que yo les puse. ¿Sí? Aquí tengo esto. Este es como ese prompt que yo le puse. Yo se los voy a mandar de ejemplo para que los tengan ustedes. Se los tengo que mandar como en varios pedazos porque es bastante largo y no lo permite. Ahora, en el material de apoyo van a encontrar ya los chats completos de varios proyectos que he desarrollado o asesorado y que ustedes les pueden servir. ¿Sí? Ah, a ver, esto me toca a partir del... A ver si lo estoy compartiendo, ¿ok? Y podemos ir haciendo ejemplos de realidades sociocríticas, de sociocrítica, no de empírico-analíticas, es decir,
cuantitativas. Ahí les acabo de compartir este prompt que tengo. Veamos la respuesta que nos dio la inteligencia artificial para ir terminando en el día de hoy. Entonces, mírenme, ella me responde lo siguiente. Matriz de enfoque cuantitativo y empírico analítico. ¿Cómo se considera la naturaleza tanto del conocimiento de la realidad? Entonces, enfoque cuantitativo. El conocimiento es objetivo, medible y verificable a través de métodos estadísticos. Miren cómo sé. Yo digo, sí, esto es lo que yo quiero. La realidad está constituida por fenómenos observables y cuantificables. Esto me sirve para que ella sepa qué es lo que estoy buscando en la investigación. Paradigma empírico analítico. La realidad es única y objetiva y externa al investigador. El conocimiento se basa en la observación, medición sistemática. Investigación no experimental. Se estudia la variable tal como ocurre en la realidad, sin manipulación directa por parte del investigador. Esto quiere decir que la variable independiente no es manipulada, sino que ella surgió de manera natural, es decir, que es expofacta. O más bien, la intervención del investigador es expofacto. Es decir, el investigador llega después que la variable independiente ocurrió. Correlación con la dinámica causal. Busca entender cómo se relaciona y afecta entre sí las variables observadas. Por ejemplo, dinámica familiar y desempeño académico. Esto me lo responde la inteligencia artificial. ¿Cómo se considera la naturaleza de la relación entre el investigador? El investigador mantiene una postura objetiva sin influir en los fenómenos observados. La relación está mediada por los datos cuantificables. El investigador es independiente de los hechos que estudia, garantizando imparcialidad en la observación y análisis. El investigador no interactúa con las variables para modificarlas, sino que analiza su comportamiento en tiempo. Esta respuesta no es en cuantitativo, esta respuesta es en investigaciones no experimental longitudinal. Tenemos que tener en cuenta la matriz. Correlacional. Se establece relación entre variables mediante herramientas estadísticas buscando minimizar sesgos interpretativos. ¿Cuál es el modo en que se construye y desarrolla el conocimiento a través de formulación y verificación de hipótesis? El conocimiento se desarrolla mediante procedimientos sistemáticos, se obtienen datos a lo largo del tiempo para analizar patrones y tendencias, se construye el conocimiento identificando correlaciones significativas. Entonces dice, explicación sobre el estudio, aquí me explica el estudio y aquí me dice si se requiere o no variables. Sí, este tipo de investigación requiere hipótesis, debido a su naturaleza cuantitativa, empírico-analítica y correlacional. Las hipótesis permiten permanecer relaciones entre variables que luego serán verificadas con datos reales. ¿Sí? Entonces, hipótesis 1, un mayor nivel de involucramiento familiar está asociado a un menor índice de repitencia escolar. 2, los estudiantes que enfrentan actitudes reactivas por parte de los actores educativos presentan mayor nivel de indisciplina. ¿Ya? Y ya de aquí comienzo, ¿qué estoy haciendo? Estoy parametrizando la inteligencia artificial, la estoy entrenando. Y los primeros prompts son importantes. Y de ahí en adelante comenzamos a construir nuestra tesis, a redactarla con la inteligencia artificial, a ir haciéndola progresivamente. ¿Sí? Y en el material de apoyo van a tener todos estos chats. ¿Va? Cuéntenme cómo se sintieron en clase hoy. Sé que hay más preguntas que respuestas y eso hace parte del proceso. ¿Ya? ¿Cómo se sintieron en el día de hoy? Ajá, dice usuario emocionado. ¿Vale? Yo me comprometí a compartirlo más tardar. O sea, yo les pido favor de que me regalen este fin de semana. Es decir, yo voy a hacer lo posible para entregarlo mañana, pero de lo contrario, porque hemos tenido, es más responsabilidad mía, no de la CLEP. Es un tema más mío. Les pido que me excusen. Ok. Mis estimados, los dejo con la CLEP. Bendiciones. Dios me los guarde y me los proteja. Escuchen bien y están para responder cualquier pregunta, ¿vale? Luis, ¿cómo estás? Sí, profe, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estimados compañeros. ¿Qué les ha parecido? Nuevamente con ustedes en nuestra tercera clase. Recuerden que, bueno, una de las principales cosas, bueno, antes de seguir avanzando, voy a mostrarles mi cara, pues para que me conozcan. Yo soy la persona encargada, bueno, junto con mi compañero Andrés Oviedo, que también les escribe al grupo, al grupo de Venezuela. Tenemos varios grupos, pues, con respecto al diplomado, ¿vale? Entonces yo inicialmente les voy a estar compartiendo mi número, pues,
¿sí? Personal, donde les voy a estar recibiendo cualquier duda, cualquier inquietud que tenga con respecto a la parte administrativa. Ya sabe que la parte académica ya le toca al docente, ¿sí? Y lo primero que quiero indicarles, y es lo que siempre les voy a estar indicando a todos ustedes, es que inicialmente nosotros no llamamos a nadie, no llamamos a nadie, no les pedimos código para que se eviten de pronto inconvenientes, estafas con respecto a personas indiscrupulosas que le envían códigos de WhatsApp con el único objetivo de abrir una sesión en otro dispositivo y de esta manera pues pedirle dinero a familiares o sus contactos haciéndose pasar por ustedes. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta, ¿vale? No vayan a caer en ese error. Nosotros no llamamos a nadie, no pedimos código, llamamos a menos que nosotros les pidamos permiso a ustedes. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Y como segundo, bueno, aquí mi compañero Andrés ya les está compartiendo también su número de teléfono. Entonces, si tienen alguna duda, vayan escribiendo que yo les voy a ir respondiendo. Bueno, aquí preguntan que si alguien sabe el método que mencionó el profesor Félix. Félix, no te preocupes. Nosotros vamos a estar compartiendo la grabación para que en horas de la tarde, más tardar a las 7 de la noche, vamos a estar compartiendo la grabación de esta clase para que ustedes repasen, nuevamente tengan la opción de volver a escuchar al docente en ese espacio importante o relevante que a ustedes les pareció y aquellas personas también que no pudieron asistir puedan ver la clase de forma un poquito más detallada. Ok, excelente clase. Ayer tuve la electricidad, la clase grabada ayer. Bueno, nosotros siempre compartimos tanto la clase del mismo día como la clase del día anterior. Y asimismo vamos haciendo un mensaje con todas las clases grabadas y las vamos enviando al grupo. Bueno, aquí pregunta Ana, ¿el material de apoyo es solo para los que cancelan el diplomado? Bueno, recuerden que las clases son 100% gratuitas. Cuando hablamos de clases, que ustedes pueden acceder a las clases de forma completa y nosotros les permitimos tener acceso a las grabaciones. Ya el material de estudio que el docente comparte, él sube ese material de estudio a una nube a la cual nosotros le damos acceso a esas personas que hacen el aporte mínimo, pueden acceder al material de estudio y al mismo tiempo al certificado. Recuerden que hay dos opciones. Certificado número uno es el certificado de la CLE por 140 horas y el certificado número dos, la opción número dos, el primero cuesta $23 y la opción 2 cuesta $50. Para la opción 2 sería un certificado de la CLEP, la corporación, y un certificado de una universidad colombiana, Universidad Tecnológica de Neiva, también por 140 horas. Ese cuesta $50. Muy interesante. ¿Quieren compartir las grabaciones? Sin código, bueno, listo, vale, este sí. La segunda, pues se fue con un código, pero no se preocupen, yo voy a arreglar ese problema. Por favor, incluirme en el chat del otro curso. Ok, bueno, sí. Recuerden que en la parte del grupo, yo les compartí también otra formación que el profe Ever está dando, que es docencia universitaria. Si ustedes de pronto tienen una persona que se encuentra pues interesada en esa formación o ustedes quieren hacer las dos, adelante, son libres. Recuerden que aquellas de 6 a 9 de la noche. Docencia universitaria, pedagogía e inteligencia artificial, así se llama, para la pregunta de María, sí. ¿Se realiza algún tipo de evaluación? Bueno, no. Nosotros nos enfocamos más que todo en el aprendizaje del estudiante. ¿Qué hacemos de esta manera? Nosotros brindamos todas las herramientas, toda la formación, nos encargamos de que tengamos unos excelentes docentes, como es el docente Ever, cosa que ustedes puedan y tengan acceso pues a esas plataformas
a esas herramientas que de pronto no tienen conocimiento y puedan aprender de ellas. Por lo tanto, nosotros, número uno, no hacemos evaluaciones y número dos, no tomamos asistencia porque así como ustedes pueden participar en vivo de la clase, también pueden participar de la clase grabada, ¿vale? Vamos a ver, ¿cuál otra pregunta tengo por aquí? ¿Puedo realizar el pago 3 días después del 24? Y si es así, ¿cuánto tiempo tomaría en llegar el certificado? Bueno, recuerden que la fecha límite es hasta el 24 de enero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomarnos un tiempo prudente para enviar a hacer los certificados. Los certificados de la CLEP se demoran, son poco demorados, pero las de la FED sí se demoran. Eso llega un poco más allá del 30 o ya o a los primeros días de febrero, ¿vale? Para que eso lo tengan en cuenta. Tener en cuenta también que pueden hacer el pago por tarjetas de crédito para aquellas personas que tienen ese método de pago y de pronto les cancelan el primero, el 2 o el 3 de febrero, pues pueden pagar con tarjeta de crédito, pedirle el favor a un familiar, a un amigo, a su mamá, a su papá, que esa persona les puede pagar y ustedes con ese soporte ya aseguran su certificado. Bueno, para el caso de María Sarría, en el grupo yo les dejé la invitación de la otra formación. ¿Vale? Sin embargo, ahorita yo te la comparto por este medio para que la tengas. O si quieres, me escribes al número, a mi número personal, y yo con mucho gusto te la comparto del privado. Se puede pagar por Selle. Escríbeme al interno, creería que sí puedes, ¿vale? Uruari González. Bueno, listo. ¿Qué más quería compartirles con ustedes? Bueno, aparte de las formas de pago, también podemos. Bueno, para las personas, aquí me hace la pregunta Jesús Agudelo, y si pago el 24, las personas que paguen hasta el 24 seguramente van a tener su certificado al día siguiente, el 25, ¿vale? Porque ya desde ya voy viendo quiénes son las personas que están interesadas en adquirir el certificado. Yo les voy a dejar nuevamente aquí mi número de teléfono para que esas personas que estén interesadas desde ya, yo tenerlas en cuenta, aunque vayan a pagar el mismo 23 o 24 para no estar pues con contratiempo. Entonces, escriban, mira Luis, yo estoy interesado en el certificado, sin embargo estoy esperando que me paguen o estoy esperando que me va a caer un dinero tal día, entonces ya yo los tengo en cuenta. Bueno, para la pregunta de Eduard, hay que tener en cuenta que para los casos de Venezuela, el cambio se hace a dólar paralelo, ¿vale? Para el caso de la primera opción, serían 1.500 bolívares. Hay una aplicación, yo les voy a estar pasando, entonces, más que todo voy a hacer una cosa, voy a pasarles al grupo el valor exacto en bolívares para que ustedes no se enreden, ¿sí? Pueden pagar en bolívares también, ya hay unas cuentas de Venezuela, yo se las voy a pasar al grupo para que no estén pensando que tienen que pagar en dólares. Simplemente que esa es la moneda general que utilizamos. Como ustedes saben, la formación se da a nivel latinoamericano y es la moneda que utilizamos en referencia. Pero sin embargo, ustedes hacen la conversión según su país. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Me encanta pues tenerlos a todos y cada uno. Ya son las 4 de la tarde. Recuerden que nos vemos mañana nuevamente a la misma hora, 2 de la tarde. Les voy a estar recordando, les voy a estar mandando toda la información. Cualquiera que tenga alguna duda, algún inconveniente, recuerden que me pueden escribir a mí directamente o Andrés Oviedo, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Les mando un abrazo fuerte, fuerte. Yo siempre voy a estar pendiente de ustedes, cualquier cosa que necesiten, ahí les voy a estar respondiendo, ¿vale? Se les mando un abrazo gigante, que estén bien, descansen, les voy a estar mandando
la grabación cerca de las 7 de la noche. No, al grupo no, porque el grupo está restringido, luz. Cuando se pague, deben enviarla al asesor, que es el administrador del grupo. Nuevamente, les repito que soy yo, Luis Martínez o Andrés Oviedo. Cualquiera de los dos les puede mandar el comprobante de pago. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias. Que tengan un excelente resto de tarde o resto de noche para quienes ya están anocheciendo. Y bueno, un abrazo gigante. Chao, chao. Nos vemos mañana.